Imagina la escena. El actor más famoso del planeta, el hombre cuyos músculos faciales forzaron la risa incontable de una generación entera, se encuentra inmóvil, anclado en el centro de la alfombra roja más exclusiva y superficial del mundo. No es solo un evento, es un ritual. Los flashes de las cámaras no capturan, sino que crean un universo efímero y cegador de luz blanca artificial, un fuego fatuo que consume la realidad. Los periodistas gritan su nombre con una urgencia fabricada, sus voces una cacofonía de necesidad y posesión. Este es el pináculo manufacturado del sueño de Hollywood, el momento de máxima ficción, donde cada sonrisa es un guión y cada ola a la multitud un movimiento coreografiado. Y entonces, el ojo mismo de este huracán de fantasía controlada, él abre la boca y pronuncia las tres palabras que actuarían como un detonador de neutrones, destruyendo silenciosa pero irrevocablemente la meticulosa fachada de su propia carrera construida durante décadas. Nada de esto es real. No fue una línea de un guión olvidado. No era el prólogo absurdo de un chiste que solo él entendía. Esta fue, quizás, la declaración de independencia más costosa y solitaria en la historia moderna del cine. Era Jim Carrey, con las manos desnudas, desgarrando el pesado telón de terciopelo rojo de la fantasía colectiva para mostrar, a quien tuviera el valor de mirar, el mecanismo oxidado, frío, despiadado y repetitivo que operaba tras bambalinas. ¿Qué vio exactamente Jim Carrey en esa cúspide vertiginosa del Olimpo, ese lugar al que millones aspiran, que lo impulsó a prenderle fuego deliberadamente a todo, a inmolar su propia estatua de oro en la plaza pública? Esta no es, como la maquinaria de prensa quiere convenientemente vendernos, la triste y patética historia de un actor que perdió el juicio, que no pudo soportar el peso de la corona. No. Esta es la épica crónica, la odisea trágica y triunfal de un hombre que tras 3 décadas de interpretar brillantemente a otros, de prestar su cuerpo y su alma a personajes, finalmente se encontró a sí mismo frente al espejo más honesto y desnudo, y el precio exorbitante, brutal y despiadado que Hollywood le cobró por atreverse a saborear esa libertad. La pregunta central, la que reverbera en cada frame de esta historia, ya no es si él está loco. La pregunta verdadera, la incómoda es, ¿estás tú lo suficientemente despierto, lo suficientemente valiente para escuchar lo que tiene que decir y confrontar el espejo que nos sostiene a todos? Hubo un tiempo, un pasado que ahora parece tan distante como una película en sepia, en que Jim Carrey no era un paria, un filósofo amateur o un misterioso oráculo para descifrar en los foros oscuros de Internet. Él era, sencilla y llanamente, la gallina de los huevos de oro más confiable, extravagante y lucrativa de toda la industria del entretenimiento. Su nombre, impreso en una sola y simple línea en un cartel de cine, no era solo un nombre, era una garantía. Garantizaba colas interminables que se espenteaban alrededor de la manzana, merchandising que se agotaba en cuestión de horas y, lo más importante, cientos de millones de dólares resonando de forma ensordecedora en las profundas arcas de los estudios. Ace Ventura, un detective diferente, 1994, no fue solo una película, fue un fenómeno sísmico que redefinió la comedia slapstick para una nueva generación. La Máscara, 1994, fue una explosión de CGI y carisma puro, un cómic viviente. Tonto y retonto, 1994, cementó su estatus, transformando el humor absurdo en oro puro. Él era un huracán de energía imparable, un virtuoso de la elasticidad facial y la comedia física, que, casi en solitario, elevó la payasada a una forma de arte sublime, surrealista y, crucialmente, profundamente rentable. Hollywood, ese gran leviatán, lo amó con la intensidad voraz, condicional y devoradora con la que solo sabe amar una máquina perfectamente engrasada cuyo único propósito es imprimir dinero. Le vieron todo lo que el gran sueño americano promete, y más. Una fama de escala obscena, una fortuna tan vasta que nubla la mente, una adoración global que raya la edificación. Pero he aquí la paradoja trágica en el corazón de esta fábula. En medio del ensordecedor, atronador rugido de la risa del público, que retumbaba en estadios y multiplexes, solo él, solo Jim Carrey, parado en el centro mismo del escenario, podía escuchar el eco perturbador, tenaz,
y cada vez más fuerte, de un vacío existencial que crecía de forma imparable, el imparable en su interior. El éxito, la meta única de toda una vida de lucha, se había revelado de la manera más cruel como la prisión más lujosa y dorada jamás construida. Y cada mueca forzada, cada pirueta física extenuante para ganarse el amor efímero del público, era un barrote más de oro macizo, pesado y frío, añadido a su celda invisible. Había escalado la montaña del sueño americano, sudando y sangrando por cada centímetro, solo para descubrir, jadeante y solo en la cima, que el aire allí arriba era irrespirablemente fino y que la vista prometida era, en realidad, una ilusión óptica, un espejismo colectivo. Logré todo lo que siempre quise, confesaría más tarde con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Pero me di cuenta de que seguía sintiéndome igual de perdido, igual de hueco que cuando dormía en esa van con mi familia. La máscara de la felicidad perpetua, la que él mismo había ayudado a crear y cementar, empezaba a agrietarse de forma irreversible, y por esas grietas finitas empezaba a asomar, lenta pero inexorablemente, la luz cruda y desnuda del verdadero Jim, un hombre que ya no quería o no podía seguir actuando. El punto de quiebre definitivo, la grieta sísmica a través de la cual se filtró la luz cegadora e intolerable de una verdad que lo cambiaría para siempre, llevó disfrazada, como suele suceder en los mejores guiones, de otro papel magistral, The Truman Show, de 1998. Para el público general y la crítica especializada, fue una obra maestra distópica brillante. Una sátira profética y casi visionaria sobre el auge inminente de los reality shows y los cimientos de la sociedad del espectáculo que hoy dominan todo. Para Jim Carrey, sin embargo, fue algo infinitamente más personal, más visceral y profundamente aterrador. Fue un documental filmado en angustiosa primera persona. Cada día en ese set inmenso, cada línea de diálogo que pronunciaba, cada toma del domo gigante y artificial que encerraba la vida perfecta de Truman Burbank, era un espejo deformante, un reflejo grotesco y exacto de su propia existencia. Truman vivía una vida meticulosa y cruelmente coreografiada por fuerzas superiores, invisibles y omnipotentes. Un idilio fabricado, un paraíso de mentira para el consumo y entretenimiento pasivo de las masas, completamente ajeno al hecho de que su realidad entera, sus emociones, sus relaciones, eran un elaborado y despiadado engaño. Jim Carrey, la megaestrella global, vivía una vida meticulosa y eficientemente coreografiada por agentes, managers, estudios ejecutivos, publicistas y expertos en marketing para el consumo y entretenimiento de las masas, y de repente, en un fogonazo de claridad tan devastadora como liberadora, lo supo todo. La película no le dio más fama o prestigio crítico. Le dio el vocabulario, el léxico preciso y demoledor para articular por fin la desesperación silenciosa y el vacío existencial que lo habían estado carcomiendo por dentro durante años. Fue la epifanía más aterradora y, al mismo tiempo, la más liberadora de su vida. Si él era Truman, entonces, ¿quién era su Christoph? ¿Quién era el director todopoderoso, la mano invisible moviendo los hilos de su vida, decidiendo sus movimientos, sus proyectos, su imagen pública? ¿Era el estudio? ¿Era la industria en su conjunto? ¿Era el mismo concepto abstracto y devorador de la fama? La línea delgada que separaba a su personaje público de su persona privada se disolvió por completo, para nunca volver. Todo lo que hacemos en esta industria, todo absolutamente, está coreografiado para crear una ilusión, para vender un sueño, diría en una entrevista años después, con los ojos nítidos y serenos. Nada es real aquí, nada. Y todos nosotros actores, directores, todos, somos solo peones prescindibles en un juego mucho más grande y oscuro que no entendemos. Ya no podía, en conciencia, seguir jugando. El velo se había descorrido y era imposible volver a ver el mundo con la misma inocencia. Armado con esta verdad incómoda, radical y potencialmente suicida para su carrera, Jim Carrey declaró la guerra frontal, abierta y sin cuartel, a la misma ilusión que lo había creado, alimentado y elevado a los altares. Ya no era solo un comediante carismático promocionando otra película divertida. Era un disidente ideológico, un hereje plantando una bandera de rebelión en territorio enemigo. Sus entrevistas, que antes eran predecibles parques de atracciones, repletos de chistes físicos y voces graciosas, se transformaron de la noche a la mañana en campos de batalla filosóficos,
en arenas donde se combatía con ideas en lugar de punchlines. En plena alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York, el templo máximo de la superficialidad y el consumo vacuo, frente a un ejército de periodistas que solo esperaban frivolidades sobre diseñadores y looks, él soltó, con una sonrisa serena, penetrante y ligeramente lúgubre: nada de esto es real, ¿verdad? No hay un nosotros, no hay un yo separado. Todo esto es solo un sueño del que eventualmente despertaremos. Los presentadores se sonrojaron, rieron nerviosos, incómodos, y rápidamente lo descartaron como otra excentricidad más de un artista excéntrico, cambiando de tema hacia el color de su traje. Pero el acto de rebelión más audaz, calculado, simbólico y punk rock de todos fue en el show de Jimmy Kimmel. Allí, ante millones de espectadores en horario estelar, hizo un gesto de mano críptico, un movimiento rápido de los dedos que era a la vez un saludo y una acusación. Cuando un Kimmel perplejo, atrapado entre la confusión y la necesidad de mantener la ligereza, le preguntó torpemente si era una señal de pandilla, Jim explotó con una intensidad contenida que electrificó el estudio. You don't know what that is. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. All the comics in show business don't know what this is. I'm sick and tired of the secrets and the lies. No estaba divagando ni teniendo un colapso mental televisado. Era un misil balístico verbal, cargado con toda su frustración y lucidez, dirigido directamente al corazón mismo del sistema que lo encumbró. Estaba destapando la olla de manera deliberada, valiente y temeraria, en vivo y en directo, sabiendo perfectamente las consecuencias. El silbato había sonado en el centro del estadio, y el sonido era ensordecedor. Y Hollywood, ese organismo vivo, complejo y altamente defensivo, que se protege a sí mismo por encima de todo, tiene un protocolo de neutralización muy claro, despiadado y eficiente para los que se atreven a silbar, para los que rompen el código de silencio. La maquinaria de desprestigio, una bestia burocrática, bien alimentada, con un presupuesto ilimitado y una eficiencia de espionaje de la Guerra Fría, se puso en marcha de inmediato, casi de forma automática. Los titulares de las revistas de entretenimiento, aquellas que meses antes lo alababan, ya no hablaban de su genio cómico incomparable o su carisma único. Ahora gritaban, en letras mayúsculas y sangrientas, sobre su locura, su crisis nerviosa, su lamentable y triste declive. El actor más rentable y universalmente querido de la década anterior se transformó, por arte de magia negra corporativa y relaciones públicas, en un intocable, en un riesgo tóxico calculable para las inversiones millonarias, en un nombre que generaba preocupación en lugar de entusiasmo. Las ofertas de papeles principales que antes llovían sobre su agente como un maná celestial se evaporaron en el aire seco y oportunista de Los Ángeles. Los grandes estudios, aquellos que una vez hacían cola a su puerta, ya no devolvían las llamadas telefónicas. El silencio era la respuesta más elocuente. Sin embargo, lo que esta campaña de difamación profesional y ostracismo industrial no logró completar, lo acabó una tragedia personal de una oscuridad tan abismal que parece sacada de un melodrama griego. La devastadora muerte por sobredosis de su exnovia, la escritora Catriona White, en 2015, y la subsiguiente demanda judicial multimillonaria por parte de la familia, que mancharon su nombre y su reputación con un lodo espeso de dolor genuino, acusaciones salvajes, sospechas venenosas y un morbo mediático del que es casi imposible, en la corte de la opinión pública, limpiarse por completo. La narrativa pública se selló con hierro al rojo vivo. Jim Carrey ya no era el genio, era un alma atormentada, emocionalmente inestable, impredecible y potencialmente peligrosa. ¿Fue esta sucesión de eventos catastróficos una simple y cruel coincidencia trágica, un giro del destino horrible, o fue el golpe maestro definitivo, la jugada de ajedrez final de un sistema que conoce, como nadie, las palancas exactas para destrozar emocional, financiera y reputacionalmente a sus críticos más prominentes y peligrosos? El mensaje era claro, nítido, frío y escalofriantemente efectivo para cualquier otra estrella en la cima que contemplara, aunque fuera por un segundo, hablar con honestidad. Mira lo que le pasa a los que se salen del guión. Mira el precio que se paga por la verdad. Este será, inevitablemente, tu destino. Pero la verdadera fuerza, la belleza trágica y redentora de esta historia, lo que la trasciende de ser un simple escándalo más de Hollywood para convertirla en un mito moderno, es que no termina, ni por asomo, como un hombre derrotado, amargado y vencido. Termina, sorprendente y esperanzadoramente, con un hombre radical, profunda y auténticamente liberado. Expulsado del reino artificial y claustrofóbico del glamour, cancelado y aislado por el mismo sistema que lo encumbró a la categoría de Dios,
Jim Carrey se vio forzado a buscar su valor, su identidad y su propósito en otro lugar, lejos de los focos y los contratos. Y allí, en la quietud polvorienta de su estudio de pintura, en el olor a óleo y trementina y en la profundidad silenciosa de la introspección y la lectura filosófica, encontró por fin su voz más auténtica, cruda y poderosa. Su arte pictórico, crudo, visceral, a veces grotesco y siempre cargado de una crítica social y política feroz, se convirtió en su nuevo megáfono, en su lenguaje sin censura, en su grito primal en un lienzo. Sus reflexiones filosóficas, ahora libres de la obligación contractural de ser graciosas, comerciales o digeribles para las masas, resonaron con una profundidad, una autenticidad y una paz que Hollywood nunca, en 1.000.000 de años, le habría permitido expresar en una pantalla. Su ahora legendario discurso de graduación en la Universidad Maharishi en 2014 se ha convertido en un manifiesto secular, en una Biblia para una generación buscadora de sentido. El efecto que tienes en los demás es la moneda más valiosa que existe. Todo lo que ganas en la vida, todo el dinero, toda la fama, se pudrirá y caerá a pedazos. Lo único que quedará, lo único que tiene verdadero valor, es lo que estaba en tu corazón, el amor que diste, la verdad que viviste. Jim Carrey, contra todos los pronósticos de la industria, no perdió la cabeza. Por primera vez en su vida adulta, la encontró. Al ser cancelado, juzgado y apartado por el sistema, se dio cuenta del hecho más liberador de todos. Él ya lo había cancelado primero. Había elegido, consciente y voluntariamente, la paz interior sobre el aplauso efímero, la verdad incómoda sobre la fama vacua, la autenticidad desnuda sobre el personaje rentable. Y en ese proceso doloroso, solitario pero profundamente transformador, dejó al descubierto, para quien quiera verlo y reflexionar, la pregunta más incómoda, necesaria y urgente de todas. En un mundo que premia, financia, glorifica y consume ávidamente la ficción constante, la personalidad fabricada, la realidad editada, ¿no será la lucidez despiadada, la negativa valiente a seguir actuando, el mayor y más radical acto de rebelión que un ser humano puede ejecutar en nuestro tiempo? Su historia ya no es una advertencia sombría, es una invitación luminosa, incómoda y necesaria a despertar.